Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús se encuentra en la ciudad de Cafarnaúm, ubicada en la costa noroeste del lago de Galilea, a unos 4 kilómetros de la desembocadura del río Jordán en el lago de Galilea, y un lugar estratégico para el comercio y el transporte de mercancías, porque podían llevar productos de Egipto hacia el norte, pasando por la ruta de Damasco, que viene de Egipto, sube hacia el norte a Damasco y luego avanzan hacia Mesopotamia, y así intercambiaban muchas mercancías. Pero en esa región estaba dominada la zona por los romanos, y habían establecido que debían pagarse impuestos también por las mercancías. Los romanos de esa manera sostenían a sus ejércitos. ¿Y qué hacían? Ellos preferían vender la franquicia del cobro de los impuestos, que eran muchos y diferentes los impuestos, a alguna persona pudiente. Y la persona que adquiría ese derecho de cobrar impuestos decidía si conseguía personas que le ayudaran a cobrar o cobraba por su propia cuenta, dividía el territorio y se colocaban sus cobradores o servidores de colaboración en las vías, en los puertos, en los caminos más accesibles por donde entraban o salían personas y mercancías. Y aquí en Cafarnaúm había también por eso un destacamento militar, que eran los que obligaban a los que no querían pagar, extorsionándolos o presionándolos. Los publicanos eran personas que debían recuperar la cantidad pagada por su jefe o por ellos mismos, y entonces las tarifas que estaban establecidas eran alteradas por ellos, y las medidas, los pesos, todo ello lo alteraban oficialmente, porque eran sus propias medidas oficiales las que servían para cotizar lo que tenían que pagar. Estaba en Cafarnaúm un hombre llamado Mateo, que fue visto por la mirada de Jesús. Mateo significa don de Yahvé, o Yahvé lo ha donado. Estaba sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y Jesús, al verlo, le dijo: sígueme. Sígueme significa: sé el segundo después de mí, pero también tiene el significado de: hazte discípulo mío, yo voy a ser tu maestro. Este hombre no estaba de vago, perdiendo el tiempo. Por el contrario, por los criterios del mundo, esto era un mejor lugar, un puesto estratégico con ganancia segura. Pero este se levantó y lo siguió. Después están en la casa de Mateo. Posiblemente Jesús autorizó a Mateo a hacer un banquete de despedida
de sus colegas, y por eso entre los participantes hay muchos publicanos y pecadores. Los publicanos son vistos por los israelitas como traidores a Dios y a su pueblo, porque trabajan cobrando impuestos a sus propios paisanos, y de hecho así reconocen el dominio de los romanos. Están traicionando a Dios y a su pueblo, y por eso ellos son considerados como pecadores públicos, y pocas veces asistían al templo o a las sinagogas porque la gente los detestaba. Aquí nos encontramos con que en la fiesta hay otros colegas de Mateo y gente que es considerada pecadora. ¿Por qué? Porque de hecho no les interesan las cosas de Dios, no se preocupan de cumplir los mandamientos que el Señor les ha dado a todos los miembros del pueblo. Y cuando ven esto, los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Parash significa separado, prácticamente significa cortado, puesto aparte. Se trata de una secta, un grupo aislado que tiene como meta cumplir la voluntad de Dios en todo lo que Él manda. Y esto los hace llegar por sí mismos a ensoberbecerse y a juzgar a los demás, porque ellos se sienten un dechado de virtudes, un modelo para los demás, y de hecho, normalmente ellos actúan en público queriendo llamar la atención de los demás para conquistar más discípulos para su causa. Y esto es condenado por Jesús varias veces. Pero ahora aquí se acerca uno de ellos y dirige su palabra a los discípulos de Jesús. Es cierto que vienen más de uno, pero no pueden haber hablado todos al mismo tiempo, a menos que lo hayan hecho a coro y habiéndolo ensayado. Les preguntan por medio de uno de ellos a los discípulos de Jesús: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Los pecadores son todos aquellos que no se interesan por las cosas de Dios. Los publicanos son, de hecho, pecadores públicos y son excluidos de muchas cosas de la vida de Israel. No pueden ser testigos en un juicio, son excluidos prácticamente de la vida religiosa y todo el mundo los evitaba. Por eso la pregunta que están proponiéndole a los discípulos es verdaderamente insidiosa. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Nosotros nos preguntaremos, bueno, ¿y cómo es que estos están allí? ¿Consideran un mal ejemplo de Jesús que Él participe en un banquete donde hay este tipo de gente que para ellos debe ser evitada? ¿Cómo es que Él come con los pecadores y con los publicanos? Se trata de provocar que los discípulos de Jesús lleguen a la conclusión de que han elegido un maestro que no les conviene. Pero Jesús los escucha. ¿Y qué hace Jesús? Él mismo les responde: no son los sanos los que tienen necesidad de médico. Son los enfermos los que requieren de la atención médica. Y dice Jesús: yo he venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Por eso es importante que ustedes vayan a aprender lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Porque estos personajes, los fariseos, hacían muchos sacrificios para Dios. Ayunaban, se esforzaban en muchas cosas, pero no eran misericordiosos. Y esto es lo que Jesús le está indicando a los fariseos, que si de veras quieren agradar a Dios, tienen que ser misericordiosos
con aquellos a los que ya han condenado porque son pecadores. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.